Y bueno, tenemos a el buen Heriberto Murrieta. Yo siempre le he dicho maestro. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, gusto saludarte. Eres Cristian, ¿verdad? A sus órdenes. Gracias, Cristian. Muy bien. Aquí así está bien, ¿verdad? El teléfono. Sí, está muy bien, no hay problema, lo escuchamos muy bien. No, Perfecto. yo estoy muy agradecido, maestro, por esta charla que vamos a tener. Lo vamos a hacer muy amena, vamos a recordar muchas cosas de su trayectoria y pues estamos muy agradecidos, sobre todo también en la página de Socceraditos, que nos haya aceptado esta entrevista. Con mucho gusto, encantado. Bueno, vamos a iniciar, maestro. No importa que le diga maestro, está muy bien así. Pues como quieras, como quieras. Está perfecto. Yo lo Sí. digo por respeto también, por su trayectoria. Bueno, pues yo pues di la tarea de buscarlo 3 horas ayer en mucha investigación. No sé por dónde comenzar, maestro, pero vamos a hablar un poquito desde lo particular o la general. Y bueno, vamos a hablar acerca de su infancia, el año 1965. Y dígame cómo fue su infancia de Heriberto Murrieta. Fue muy feliz con mi padre, con mi madre y mi hermana y mi hermano. Yo soy el mayor de tres hermanos. Mi papá era contador público, trabajaba en la empresa Avon de cosméticos, era el contralor general de Avon. Luego trabajó en la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, trabajó en una compañía de arquitectura también, siempre en labores de contaduría pública. Y por otra parte, tenía también afición por la pintura, por la música, por los toros, por el fútbol, por el box, el béisbol, el high alay. Íbamos mucho a conciertos de música clásica, exposiciones de pintura. Era un hombre al que le gustaba mucho leer libros, dibujar, y fue determinante en todas los gustos, las aficiones que yo tengo, claramente son heredadas de mi padre. Y bueno, también vi un carnet ahí del Conservatorio Nacional de Música cuando era pequeño. Esa anécdota, ¿cómo estuvo? ¿Estudió música también? Sí, un tiempo mis papás me tenían en clases de pintura, de cerámica, de natación, de béisbol, de fútbol, de música también. Entré al conservatorio un tiempo, yo creo que un año, un par de años, junto con mi hermana, y también fue una experiencia muy bonita el haber estudiado algo de música elemental en ese conservatorio de música que se encuentra todavía ahí en Polanco. Exacto. ¿Qué instrumento manejó? Bueno, en esos tiempos. No, la verdad es que ninguno. No llegué a tanto. Yo creo que era un curso de introducción musical y fui con frecuencia durante un tiempo, pero no llegué a quedarme a desarrollar un aprendizaje musical más grande que simplemente aquello que hice en aquella época. Perfecto. Y bueno, vino esta parte del año 1978 donde pues usted le pidió a sus padres que lo llevaran a la radio, hay una estación cercana a su casa. Cuéntenos esa anécdota, por favor, maestro. Sí, yo vivía muy cerca de una estación de radio, Radio Educación, que se encuentra ahí en la esquina de Ángel Urraza y Adolfo Prieto. Desde mi cuarto veía la enorme antena de la estación y a mí me llamaban mucho la atención los cronistas deportivos y los locutores, desde luego los protagonistas del espectáculo, que eran los deportistas o los toreros, pero me llamaban la atención particularmente los comunicadores y tenía muchas ganas de entrar a una estación de radio. Y así fue como mis papás fueron a hablar con el director de la estación, que era Miguel Ángel Granados Chapa, y él me dio trabajo durante un mes y empecé como office boy y terminé siendo redactor de noticieros y actor de radionovelas también, conductor de un programa infantil de radio en esa estación que quedaba a escasos metros de mi casa. Ok, y bueno, esa parte estaba en cuentos y canciones en Radio Educación, obviamente. Tenía 12 años, esa vivencia como primer medio fundamental en su formación profesional. ¿Cómo fue esa trayectoria en Pues la cuentos y viví con canciones? mucha emoción, con mucha vocación, con mucho entusiasmo. Efectivamente era un programa para despertar a los niños muy temprano con cuentos infantiles y con canciones de Cricri. Y yo empecé ahí a leer cuentos al aire en una estación de radio de AM, como es Radio Educación, en el 1060 de AM. Y pues lo viví con una gran emoción,
porque yo estaba todavía en la secundaria y al mismo tiempo ya estaba transmitiendo un programa de radio infantil y eso representó pues una enorme emoción para mí. Y una presión, ¿no, maestro? Porque todo en aquel tiempo era en vivo, sobre todo en las producciones, ¿no? En estos casos. Eran en vivo, aunque también había programas grabados, las radionovelas se grababan, se corregían, se editaban hasta que salieran al aire, pero sí, ese programa particularmente, el programa infantil, sí era en vivo y el camión de la escuela pasaba por mí ahí a la puerta de la estación de radio. Perfecto. Oiga, y vemos, me di la tarea hasta de investigar en Instagram y todo. Hay un video que me llamó tanto la atención, esa playera del Atlante que decía que no se le iba a quitar jamás, ¿no? Ese video tan conmemorativo, ¿no? ¿Cómo se siente en esos casos aportar la playera del Atlante y por qué ese amor al equipo que ahora pues está en ascenso, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese momento? Sí, mi papá era muy aficionado al Atlante y como te platicaba, yo heredé en automático todas las aficiones de mi papá, entre ellas el ser partidario del equipo Atlante, el seguir el fútbol y los toros y el béisbol y otros deportes, pero particularmente el Atlante pues representó una afición casi enfermiza durante toda mi infancia y tenía yo esa camiseta del Atlante que efectivamente la traía puesta todo el día y fue una afición muy grande la que tuve y la que sigo teniendo, aunque de otra forma, por este equipo de fútbol. Perfecto. Algunos jugadores que marcaron su seguimiento, ¿no? O su pasión por la afición por el Atlante. ¿Cuáles fueron esos jugadores que le marcaron vida? Pues yo creo que Rafael Puente, Marcos Rivas, Daniel Montes de Oca, Ignacio Basaguren, Luisa Muchastegui, Ernesto Cisneros, Gustavo Beltrán, Gerardo Lugo, son algunos de los jugadores que más seguía en mi infancia y en mi juventud y que formaban parte de la historia del Atlante. También Caviño, desde luego, el Ratón Ayala, eh, José Luis González, La Volpe, el Bonavena Ramírez, Eduardo Regis, el Pueblita Fuentes, no sé si ya mencioné a Moses también, Rodolfo Montoya, Armando Franco. Son muchos jugadores que eran mis ídolos y con los que afortunadamente he tenido la fortuna en los años posteriores de ser su amigo. Perfecto, sí, y aparte, bueno, tomando en cuenta con Rafael Puente, que ahora lo tiene como su compañero en ESPN, ¿no? Que primero fue su ídolo y ahorita lo tiene de cerca, ¿no? Correcto. En los micrófonos desde 2003, creo, cuando llegó en ESPN. Sí, sí, Rafa me llamaba siempre la atención por su fortaleza, por su arrojo, por su valentía, por ser un jugador muy representativo y muy característico de lo que el Atlante fue siempre, un equipo con garra, con entrega, un equipo muy rifado y muy popular. Muy popular, exactamente. Y hablamos acerca de esta época de los años 70, donde pues prácticamente se fue enamorando del fútbol con Atlante y todo. Me llamó la atención en una entrevista que le hicieron hace unas fechas atrás, que mencionaba acerca de esta época de los 70, que fue una época que ya se iba a decaer la época romántica del fútbol mexicano. ¿Por qué? Sí, porque todavía no estaba tan comercializado. El fútbol era todavía un poco más romántico. Quizá la última etapa romántica del fútbol fue esa de los años 70. Todavía no llegaba la gran modernidad actual, esta fuerza publicitaria y económica y mediática que tiene el fútbol. Y fue una etapa muy bonita que me llevó a escribir un libro que se llama justamente así, La década inolvidable, los años 70 en el fútbol mexicano, donde los equipos todavía en sus camisetas no tenían tantas marcas comerciales o ninguna en aquella época todavía de los años 70. Exacto, y bueno, ya tomando en cuenta ya el inicio de una trayectoria de Heriberto Murrieta, precisamente fue en septiembre de 1984, en aquel debut como reportero en cancha con el Cruz Azul contra Toluca, si no me equivoco. ¿Cómo vivió esa época, sobre todo ya debutando en esta parte del periodismo deportivo? Pues también con muchísima emoción, con mucho nerviosismo, con el apoyo de Raúl del Campo Jr., que era el productor de esas transmisiones, que confió en mí, que me debutó el 8 de septiembre de 84, 15 días después de haber hecho una prueba grabada
ahí mismo en el palco presidencial, que ya no existe, en el Estadio Azteca, junto con Mario Antuña, que después se convirtió en un cronista de boxeo. Estaba todavía don Agustín González Escopeta, Teodoro Cano, Marco Antonio Lugo, José Rogelio Esquerra, estaba Eduardo Camarena, Roberto Mirón, estaba Eduardo Treyes, y al poco tiempo ya pasé a la televisión, donde empecé a trabajar al lado del propio Teodoro, Gustavo Armando Calderón, el Che Ventura, Toño de Valdés, Fernando Schwartz, Enrique Burak, Leobardo Magadán, Juan Dosal, desde luego, Gerardo Peña, y muchos cronistas que estaban en esa época de los años 80. Y han pasado los años, maestro, porque ya son 35 años que debutó como cronista taurino, ¿no? ¿Qué vivencias le ha dejado en esta parte de la tauromaquia y más ahora que pues, es un especialista en la parte de la crónica taurina? Pues al día siguiente de mi debut en una transmisión de fútbol en ese partido Cruz Azul Toluca, eso fue un sábado. Al día siguiente, domingo, fui con mi padre a la Plaza México, grabé también una narración taurina, se la di al cronista Julio Victoria, él se la pasó al ingeniero Alejandro Bolio y él fue quien me debutó como narrador taurino del Tercio de Banderillas en febrero del año siguiente, 1985, también con una gran emoción porque había sido aficionado a los toros de toda la vida y ahora me convertía en un miembro del equipo de cronistas taurinos de Televisa Radio. Y fue precisamente, bueno, ahí tomando en cuenta de la XCW y ya después, el 16 de julio del 85, pues ya fue un sueño hecho más realidad para Heriberto Murrieta. Sí, porque ese día debuté en la televisión, también con mucho nervio, con mucha emoción, en un programa que se llamaba Seis en Punto, que era un noticiero en el que aparecían varios jóvenes comunicadores como Adela Micha, como Flor Berenguer, Jesús Espinosa, Paco Barón, Fernando Andere, Eduardo Camarena, Eduardo Treyes, Ana María Lomelí y Max Aub, también recuerdo. Fue esa gran oportunidad de aparecer por primera vez dando noticias deportivas en la televisión. Perfecto. Y bueno, para la gente de las nuevas generaciones, maestro, pues el apodo muy, muy sofisticado del joven Murrieta. ¿Cómo surgió ese apodo? Surgió porque en el primer día que estuve en 24 horas con Jacobo Zabludovsky en diciembre de 88, me presentó de esa manera. Yo pensé que se le había olvidado mi nombre o que se le había hecho fácil llamarme de esa manera por una única ocasión, pero la verdad es que pues se quedó todos los días ese apodo. Yo efectivamente estaba muy joven, 22, 23 años, y ese apodo se ha mantenido ya obsoleto ahora durante mucho tiempo, pero fue así como surgió en diciembre de 88 cuando Jacobo me llamó de esa manera en el programa 24 horas. Y también hay otro apodo que le puso un productor, no recuerdo bien el nombre, el Palomo, que de hecho viene en un video con Juan Dosal que lo presenta en una crónica de la sección mexicana. Sí, ¿Ahí cómo fue? eso fue porque iba yo vestido de blanco a un programa del futbolito Bimbo y Eduardo Armendia, que era el productor de ese programa, me llamó Palomo de esa manera por ir de blanco, como relacionándome con un palomo blanco. Toño de Valdés estaba presente, lo escuchó, lo hizo popular, lo empezó a mencionar, igual que Juan Dosal y otros compañeros. Y gente de Televisa de esa época todavía me llama de esa manera, un apodo un poco espontáneo, circunstancial, totalmente casual, que también ha durado algún tiempo. Ok, perfecto, sí, y son los apodos, pero el que quedó más fue el joven Murrieta, ¿no? Hasta la fecha lo siguen recordando y bueno, pues a todas aquellas personas que lo ven en televisión. Y bueno, llegó una parte muy importante acerca de la crónica taurina, este género periodístico que más disfrutas y que tanto escribes, lo narras en producto audiovisual. ¿Por qué elegiste este género, maestro? Pues porque fue una extensión de la labor de la crónica deportiva o de la crónica futbolera y efectivamente me gusta muchísimo, me parece una actividad periodística desde luego, pero también artística, que disfruto mucho, que me gusta mucho hacer en vivo, el narrar corridas de toros, lo cual he hecho durante cerca de 35 años también. ¿Cuál es el momento que no se le va a olvidar en un momento de hacer crónica
precisamente en la Plaza México y algunas más, pero ¿cuál fue el momento que marcó, y se puede decir el momento más desgarrador para Heriberto Murrieta? Pues ha habido muchos momentos. No hay uno en especial, pero yo creo que cuando uno logra sentir emoción y transmitirla al público, lo cual todo eso proviene de lo que ocurre entre toro y torero, pues yo creo que son los momentos donde uno se siente más lleno espiritualmente al momento de ejecutar un oficio como es el de narrar una corrida de toros. Perfecto, muy bien. Y estamos hablando de que hay, bueno, dentro de la escuela, de la crónica y también del periodismo, tu escuela puede ser que sea la de Fernando Marcos, la de Fernando Luengas y de Ángel Fernández. Yo diría que es más la de Jacobo Zabludovsky. Ellos fueron como inspiradores, gente que me llamó mucho la atención. Ángel Fernández particularmente, cuya voz está en la memoria acústica de mi vida, esa voz metálica, esa narración libre, esa forma de subir el tono de voz, de gritar el gol sin resultar estridente, un hombre con un fondo literario, un hombre muy inteligente, muy capaz, muy talentoso en la crónica deportiva, pero yo creo que la formación periodística no viene de ellos, sino claramente de Jacobo Zabludovsky. Y Jacobo Saludowski, en este sentido, ¿cómo fue con usted, maestro, en cuestiones de la enseñanza periodística? Porque yo vi una publicación precisamente que cada noticiero que hacía en la noche era un examen de prueba de periodismo. Sí, era un examen cada noche porque era una gran responsabilidad. Todo mundo estaba viendo el programa, un gran porcentaje de la población. El rating era elevadísimo, era un noticiero casi único, aunque existía desde luego la competencia de Canal 13, que fue creciendo hasta acercarse y empatar en audiencia al otrora dominador absoluto de las noticias en México, como era el noticiero de 24 horas, pero sí, desde luego fue una gran plataforma de crecimiento y de desarrollo profesional el estar durante 10 años todas las noches en ese programa. Sí, y fue una mezcla de generaciones con Jacobo Saludowski, obviamente con su hijo, ¿no? Abraham Saludowski, también viene Eco, bueno, un sinfín de programas que se hizo en Televisa, pero entre esto están sus resultados de 5 Juegos Olímpicos y 9 mundiales. ¿Es un sueño hecho realidad? Pues sí, desde luego, trabajar en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, en ferias taurinas importantes, es algo importante que te da un currículum o que engorda o enriquece una hoja de servicios. Aunque yo nunca me he sentido un todólogo, ni pretendo serlo, ni quiero serlo, es decir, yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Yo no me voy a ostentar como un especialista o un gran conocedor de muchos deportes. De hecho, me costó mucho trabajo narrar otros deportes en Juegos Olímpicos y yo no soy un todólogo ni mucho menos. Trato de centrarme en ramas o disciplinas muy concretas como pueden ser el fútbol y los toros, aunque claro, trato de saber de todo. Me encanta ver un partido de béisbol, un partido de fútbol americano, un partido de Hayalay, me encanta ver una pelea de box, pero no por ello me voy a autoproclamar un dominador, un conocedor absoluto de esas disciplinas. ¿Cómo es Heriberto Murrieta en el micrófono, a cuadro y fuera del medio? Pues hay un parecido. Yo creo que soy una persona, soy un comunicador hasta cierto punto serio, al que no le gusta gritar, al que no le gusta escandalizar, al que no le gusta discutir tonterías o discutir por discutir o crear una polémica absurda o falsa. Yo creo que soy muy parecido en mi vida fuera de las cámaras a cómo me comporto delante de una cámara. Necesita mucha preparación en el periodismo deportivo y yo creo que en todas las temáticas de esta índole de investigación, este consejo que le da a los nuevos periodistas, sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Qué consejo les da usted, maestro? Porque menciona 2 puntos importantes, pero mejor quiero que usted lo mencione. Bueno, yo creo que son varios. Uno es, desde luego, estar preparado.
hacer un periodismo impecable, un periodismo contrastado, de investigación, el conocer perfectamente la noticia antes de darla, el pensar antes de hablar, el documentarse muy bien, el argumentar en un marco de respeto, de enriquecimiento periodístico, tener un estilo propio también me parece que es algo muy importante, porque me parece burdo y me parece vulgar el copiarle sus maneras a otro comunicador. Creo que en este sentido es importante tener un estilo propio y desde luego que hacer bien las dos cosas más importantes de este oficio, que son, por una parte, informar y por otra, opinar con la mayor lucidez posible. Con esa experiencia que tienen los medios, y sobre todo en la parte de la crónica taurina, crónica deportiva, ¿qué le hace falta a los jóvenes en este mundo periodístico de la nueva era? Pues quizá no caer en esos lugares comunes, quizá no caer en esas expresiones importadas, eh, el copiar lo malo en lugar de copiar lo bueno. Hay expresiones, por ejemplo, se me ocurre una que escuchaba o leía hace rato cuando dicen se viene el campeonato, que son expresiones más sudamericanizadas. ¿Por qué no decir viene el campeonato? Cuando hablan de un equipo que entrenó, ahora recuerdo otra expresión muy común que se da y que tienden los jóvenes, o algunos de ellos, a copiar esas expresiones porque son más fáciles de copiar. Es más difícil copiar lo bueno, lo que tiene un poquito más de complejidad y de calidad en su elaboración. Le digo yo a mis alumnos, como doy también clases, sean creativos y busquen una innovación de ustedes, ¿no? De otras personas, ¿no? Y creo que también la palabra de investigación es lo que más enriquece, la investigación. Desde luego, investigar y contar con un vocabulario amplio me parece que también ayuda mucho, porque permite organizar mejor tus ideas. Cuando tú tienes más palabras, organizas mejor tus ideas y hasta tus sentimientos. Yo creo que es muy importante tener un vocabulario amplio, sin que tener un vocabulario amplio signifique convertirse en un sofisticado del idioma. Yo creo que no se trata de apantallar a nadie con palabras rimbombantes que nadie entienda, sino que de lo que se trata es de hablar con corrección y de decir la palabra exacta en el momento oportuno. Por ahí leí un comentario, ¿usted se considera un caballero del micrófono? Pues, hombre, si se trata de ser caballeroso y educado y respetuoso, pues sí, puede ser que sí, sin que esto quiera decir que sea la fórmula más eh, adecuada para llegarle a un mayor número de oyentes o de televidentes. Perfecto. Y tan caballero que, bueno, se reencontró, entrevistó a varias celebridades, no me refiero hasta al deporte, sino artísticamente hablando, culturalmente hablando. Y una de ellas que yo recuerdo perfectamente en el año 1991 con María Félix, ahí en el programa de la Movida, si no recuerdo, que tuvieron que utilizar algunos muebles, las tuvieron que pasar para el foro de Televisa San Ángel, los muebles de, obviamente de María Félix, y ese regalo que le dio María Félix, híjole, ¿cómo se sintió en esa entrevista, ese diálogo, para que lo viva la gente, ¿no? Porque uno no lo conoce. Me sentí muy nervioso, muy emocionado, muy contento, muy responsabilizado, porque sabía que era un programa que iba a ser muy visto. Yo quería corresponder al cariño que me lo hizo sentir desde el primer momento en que la conocí. Entonces creo que fue un momento, y esto ha sido algo muy bonito de mi gente, conocer a deportistas toreros, sino también a grandes periodistas y a grandes personajes como propia María, como José Luis Cuevas, como Juan José Arreola,
algunos actores, algunos cantantes, en fin, personajes que nada he tenido la fortuna de tratar y de conocer a lo largo de esta carrera. Y en esa anécdota se habla, ¿no? Que Jacobo Saludowski lo invitó y dijo María Félix, ¿por qué no me preguntas algo de los toros, no? Y creo que hubo pues, unas bromitas ahí que se vieron en el video, ¿no? Sí, sí, sí. Ella veía el noticiero días, escuchaba mis narraciones taurinas los domingos, me tenía muy claramente identificado mi forma de hablar, mi entonación, mis frases, las palabras que yo utilizaba. Entonces, para un joven de 22, 23 años, él, en su carrera, pues era algo realmente muy halagador, era algo muy... Sí. Hay un pequeño corte, disculpe que lo interrumpa, maestro. Hay un pequeñito corte de internet ahí de su red. En su A casa ver de si se puede. Polanco, donde hubo la oportunidad, ahí Perfecto. hubo la oportunidad. Va a decir que no lo escuché. Hubo un problemita de red, maestro. ¿Me lo podía volver a repetir, por favor? Sí, que conocer a personajes que no tienen que ver con deportes y toros fue también algo, o ha sido algo muy, muy interesante, como Juan José Arreola, mencionaba también a José Luis Cuevas, desde luego María Félix, y muchos, muchos personajes más que he tenido la fortuna de conocer sin que pertenezcan necesariamente a los medios deportivo o taurino. Sí, y claro, ¿no? También estas entrevistas con Cantinflas, con varios toreros españoles, obviamente mexicanos, en el gremio futbolístico, beisbolero, híjole, un sinfín. Esto se requiere mucha preparación, maestro. Sí, ¿verdad? Pues sí, desde luego. También la fortuna, ayer publiqué una foto con el Papa Juan Pablo II, porque ayer fue el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, de Karol Wojtyla, allá en Polonia, y que fue un Papa con mucha conexión con la gente de México. A mí, como católico, me despertó una emoción única el poder verlo de cerca en las calles de la Ciudad de México o a cierta distancia, pero después ya verlo muy de cerca en 1990 en Italia, durante el Campeonato Mundial de Italia, en Roma, donde tuve la fortuna de estrechar su mano y recibir su bendición. Así que ese hombre tan carismático y tan bondadoso, que proyectaba una energía especial, pues ese también ha sido un privilegio a través de mi carrera periodística, el poder conocer a una figura tan importante de la historia como fue Juan Pablo II. Y de todas estas entrevistas, maestro, con todas las celebridades que ya hemos mencionado, pues también está Pelé, está Maradona, pues bueno, un sinfín. ¿Con cuál fue el que disfrutó más realizar una conversación periodística? Eh, pues sí, han sido muchos futbolistas, Pelé, Maradona y tantos más. Eh, pero yo creo que las entrevistas que más he disfrutado han sido las que han tenido que ver con conocer un poco más del personaje, de su intelecto, de su sensibilidad. No hay una entrevista así que yo dijera es de hace un tiempo. Cualquiera entrevista puede ser, la del diario, la de todos los días en ESPN Radio Fórmula. Depende de la velocidad que yo pueda tener para formular la pregunta, que tiene que ser una pregunta corta y abierta, una pregunta en donde no vaya implícita una posible respuesta. Yo creo que ese placer se manifiesta diariamente cuando uno puede hacer una buena entrevista y cuando el entrevistado responde lo que a uno le pregunta. Eso también es muy importante para poder hacer una buena entrevista fluida, ligada, donde el auditorio se entere de cosas que no sabía y donde el entrevistador también se entere de cosas que no sabía y donde se le permita al entrevistado hablar, porque existe ahora la pésima costumbre de interrumpir constantemente a los entrevistados. Entonces yo creo que es muy importante el que el entrevistador se despoje de todo protagonismo y tenga en la mente la idea muy clara de que es el entrevistado a quien queremos escuchar. Claro, sí, y eso estoy totalmente de acuerdo. Inclusive
Eso es una parte esencial porque el que no es el que no quiere resaltar ahí es el que está dando es el que está haciendo esa pregunta, sino el que es prácticamente el talento. Esto es lo más indispensable y cuidar la imagen, que eso es lo mejor, ¿no? Y importante dentro de un periodismo. Pues sí, sí, tratar de no equivocarse, ¿sí? Tratar al máximo de no equivocarse. No porque equivocarse no sea una condición humana, pero sí, en la medida en que uno puede equivocarse menos, estamos corregir menos, ofrecer menos disculpas, no porque esté mal disculparse, sino porque es mejor pensar antes de hablar, luego tener que andar pidiendo perdón. Exactamente, sí. Eso es un consejo completo de un maestro y sí, de eso estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, con base a resultados que ha tenido ESPN, llegamos al 2003. ESPN, líder del Mundial de Deportes, que le ha dejado a Heriberto Murrieta. Pues una gran enseñanza, es una empresa muy grande, muy importante, una empresa que confía en un estilo clásico que es el mío y donde también hay otros estilos diferentes al mío y creo que todos pueden encajar y todos pueden brindar una fórmula interesante siempre y cuando no se pierda de vista elementalmente periodística y sobre todo una libertad de expresión, pues y es obvio Perfecto. señalarlo. Y dentro de la transmisión. Disculpe otra vez, se volvió a perder la imagen, maestro. A ver, ahí está. Sí, se volvió a perder. Ahí está, ahí está. Sí, ¿No? creo que ya. A ver si, déjame, me muevo yo para ver si no hay. Ahí está, a ver si lo puedo escuchar. Ahí va, como que ya ahí está ya está en fotograma. Sí, entonces repetimos esta pregunta acerca de ESPN en 2003. No, que es una empresa muy fuerte que nos permite tener una gran libertad de expresión, una libertad que evidentemente no hay que confundir con libertinaje. Perfecto. ¿Cuál de estos programas que ha estado en ESPN desde Fútbol Picante, Capitanes ESPN, Comex Masters, ahorita ESPN AM, cuál de todos esos programas ha disfrutado más en la cadena de el líder mundial de deportes? Yo creo que el de ESPN Radio Fórmula, porque es un programa Uh-huh. Uh-huh. Parece que tenemos otra vez que problemas. informa ¿Es normal? y donde también hay opiniones. Yo, el de ESPN Radio Fórmula, Uh-huh. donde hay muchas Ok, otra entrevistas vez. cada día y yo creo que es el programa. Entonces, se queda en ESPN Radio Fórmula. Tuvimos otras problemitas de red, no se preocupe, maestro, lo entendemos. Pero sí, entonces ESPN Radio Fórmula lo ha disfrutado más. Alcancé a ver el saludo de mi querido amigo Ajá. Rubén Omar Romano, Ahí el padrino justamente de ese programa de ESPN Radio Fórmula. Sí, yo creo que es el que más estaba como disfruto padrino él. porque es un programa donde hay información y opinión, donde hay un marco de respeto, donde no se busca crear polémica escandalosa, hacer un periodismo formal, un periodismo un poco más serio, siempre buscando conocer cosas o dar a conocer que no se sabían antes y que por consiguiente son noticia. Perfecto. Y bueno, de estas partes que ha cubierto, recuerdo estas crónicas que también hacía con Jacobo Saludowski, una en Cuba, precisamente porque la selección de Estados Unidos viajó al país caribeño, Brasil, por supuesto, y Londres. Esas crónicas a mí cómo me entretenían, esta relación, cómo fue esa pasión con estar con Jacobo Saludowski en esas crónicas. Fue muy agradable porque siempre era un hombre muy simpático, un gran conversador, podía hablar de muy distintos temas como periodismo, política,
cultura, literatura, arquitectura, toros, tango. Era realmente un placer el poder escucharlo en aquellas sobremesas, y fueron cápsulas que no tenían que ver con deportes. Representaban también para mí una prueba importante para prepararme, para poder hablar de otras cosas que no tienen que ver con los deportes ni con los toros. Y en ese sentido yo también quería aportarle a Jacobo, no obstante que siempre había que mantener en la mira el saber que se trataba de un gran maestro, de un hombre muy culto y muy importante en la historia de la televisión mexicana, pero yo también quería aportar datos e información tópico que tratáramos en esas cápsulas, y creo que fue muy interesante tanto en La Habana, Río de Janeiro, y en Londres, Inglaterra también. Su maestro, al momento de ese fallecimiento, ¿cómo usted sintió esta pérdida tan importante en el periodismo mexicano? Mira, por ahí preguntaban por Emilio Fernando Alonso, que Claro, aquí está. Es un milagro de recuperación, un hombre que tuvo un problema, un derrame cerebral, y a base de terapias y de superación, de estudio, de recuperación en la articulación de las palabras y de su memoria, ha logrado volver a narrar partidos de fútbol. Me parece un extraordinario ejemplo de superación y de recuperación, Emilio Fernando Alonso. Bueno, pues sí, realmente me pareció, me dio mucha pena, me dio mucha tristeza el fallecimiento de Jacobo, porque fue algo así como un segundo padre o como un abuelo para mí. Creo que es, junto con mi padre, la persona que más ha influido en mi vida desde el punto de vista humano y profesional, de tal manera que lamenté mucho su muerte. Le tenía yo un gran cariño, respeto, admiración, agradecimiento por haber creído en mí, y fue realmente una gran experiencia, a pesar de que sé perfectamente que era un personaje controvertido también, pero fue una gran experiencia estar a su lado trabajando durante tanto tiempo. Perfecto, sí, sí, la verdad, viendo esas imágenes hasta uno se mete, ¿no? Como que hace un flashback y dices, hijo, ¿cómo han pasado los años? Y bueno, y aún así se sigue recordando su legado. Desde luego, así es. Bueno, vamos a una dinámica, maestro Heriberto. Voy a decirle pues unas palabras y usted me dice lo que siente. O Claro. frases en este caso también. Estadio Azteca, Atlante contra el Atlético Español. Primera experiencia como aficionado, estadio desolado, mañana soleada, y 11 hombres vestidos de azul grana que desde el primer momento me cautivaron. Caviño en un restaurante de la Ciudad de México. Muy a la defensiva, muy extraño, receloso, porque todo el mundo quería explotar su imagen, y yo lo único que quería era decirle cuánto lo admiraba. La única vez que pude cenar con él, al máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, un futbolista extraordinario. Televisa. Una segunda casa, un lugar donde me sentía muy a gusto, muy cómodo, donde me pude desarrollar y donde recibí grandes oportunidades por parte de Emilio Azcárraga, Milmo, y de Jacobo Saludowski también particularmente. Pelé, Maradona, Cantinflas, Enrique Ponce, María Félix. Grandes personajes de la época que me ha tocado vivir como periodista y como comunicador. Crónica Taurina. Es una actividad periodística, pero también un ejercicio artístico que permite utilizar un vocabulario muy especial y entrar en un marco literario e incluso hasta poético. Plaza de Toros, México. Es un templo, es una catedral del toreo en el continente americano, la plaza más grande del mundo, un lugar que conozco perfectamente bien, todos sus rincones. Conozco perfectamente todos los rincones de ese
gigantesco. Uno, dos, tres, órale, toro. Pues no sé, es a lo mejor un llamado, un cite, ocasión. Una provocación, perfecto. Y la otra, dijiste algo muy importante también en una entrevista y mencionaste acerca de la dictadura del clic. ¿A qué se refieren? Al periodismo en las redes sociales. Bueno, yo creo que es muy útil, es muy válido, pero creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ir con tiento, hay que ser cautelosos, hay que verificar la información, no solo leerla, asumirla y darla por un hecho, sino que hay que digerirla, hay que verificarla, hay que contrastarla. Es importante digerir la información y creo que los medios en las redes sociales tienen ese factor de la inmediatez. Y creo también que si una persona publica una información, una noticia que no se sabía, en ese momento está haciendo periodismo, aunque no sea periodista profesional. Esa es una actividad periodística en sí, el dar una información. Pero creo que es importante siempre mantener una cabeza fría y no dejarnos ir por la primera impresión, por el primer golpe de vista, sino tratar de ser muy cautelosos a la hora de comprobar si esa información que estamos recibiendo es verídica. Perfecto. Sí, ahí se cortó un poquito la llamada. Ahí está. Bueno, perfectamente. Ok, y este va a ser un poquito chusco, yo creo. ¿Pagó la pantalla de ESPN cuando le dio el balonazo? Parece que tenemos problemitas ahí. No la pagué, Ay, sí. me la perdonaron, le pegué más fuerte de lo debido, pero obviamente no con la intención de romper la pantalla, porque son pantallas muy caras, pero sí un poco más fuerte de lo debido, se rompió una pantalla importante en un conjunto de plasmas de alta tecnología en ESPN, pero no, la empresa no me cobró la reposición de la pantalla. Pues dicen que todo en vivo pasa eso, ¿no? Así es, así es. Muy bien, bueno, pues para finalizar esta entrevista son una pregunta y una dedicatoria para usted, maestro. La última pregunta sería, ¿qué mensaje le deja a todos los jóvenes que son seguidores de usted, gente del gremio, gente también pues, del ámbito contemporáneo y más de los que se quieren dedicar a esta magia del periodismo deportivo? Pues yo creo que la recomendación sería el ser muy profesionales, el ser muy éticos, el estilo propio, el estar muy enterado todo el tiempo, porque yo creo que un periodista tiene que estar preparado para evento. Es decir, si X personaje, pero resulta que no estuvo listo en la línea telefónica o que no pudo tomar la llamada, Sí, sí. ese personaje iba a estar en el programa, tengo que estar preparado para hacerle 5 o 10 preguntas a ese personaje en automático. Y eso se logra únicamente estando enterado de la actualidad diaria. Perfecto. El consejo es prepararse más también. Desde luego, todo el tiempo. Bueno, pues maestro, para despedir esta entrevista, le hice una crónica en reconocimiento de usted y bueno, ¿me permite leerlo? Bueno, ahí está. Dice que esta crónica viene, o se la voy a leer de esta manera. Aquella tarde nublada del 18 de mayo del 2020, Claro, gracias. La lluvia empapó las calles de la colonia Las Margaritas, en el municipio de la capital mexiquense. Encendí la máquina de escribir digital, comencé a estudiar la vida del joven Murrieta y me quedé tan estupefacto porque no sabía por dónde iniciar, por el extenso currículum deportivo que ha hecho en vida. Formulé mis preguntas para no cometer pifias en la entrevista y mi madre desconoció mi paradero hasta que abrió la puerta del merendero y mi victoria del Palomo, un apodo que le puso un productor. Leí su trayectoria, sus obras literarias y para que no se olvide estas fuentes informativas, tuve que redactar 2 hojas para innovar esta conversación.
Sin embargo, el Instagram de Beto Murrieta me salvó la vida, porque me permitió saber de buena tinta sus recuerdos de infancia, el Atlante, la magia de la radio, pesquisa educativa, sus secretos taurinos, las entrevistas con celebridades del deporte y del mundo artístico, y por supuesto, la televisión. Sin embargo, gracias a esta aplicación, Heriberto Murrieta, uno de los grandes de la crónica taurina, me ha autorizado conocerlo a distancia en esta entrevista del 19 de mayo del 2020. Gracias, Heriberto Murrieta. Al contrario, gracias a ti por leerme, por preparar bien la entrevista, por conocer del entrevistado, para poder así hacerle preguntas. Y un abrazo muy fuerte a ti, gracias por ti y a todas las personas que amablemente han escrito el día de hoy. Bueno, pues estamos en contacto. A Mucho sus órdenes. gusto. ¿En dónde te Muy encontramos, buenas tardes. Heriberto? Sí, ¿en dónde te encontramos antes de despedir? Pues ahí en Instagram punto Murrieta y en Twitter es Beto-Murrieta. Facebook no tengo y sí tengo, sin embargo, Instagram y Twitter. Perfecto, bueno, para que los encuentren ahí en las redes sociales que ya mencionó. Pues bueno, te agradecemos mucho, maestro, y de verdad es un honor platicar con usted. Gracias, maestro.